veces damos 80, 85, 82, dependiendo de la necesidad. ¿Listo? Entonces, eso se llama ahorro proteico. Vamos a mirar lo del estado nutricional. Ya saben ustedes para qué es, que nosotros analizamos el estado nutricional, pero enfoquémonos en esto. La exploración física. Primero, una anamnesis para pensar si la persona era más o era menos. Entonces, por eso nosotros le preguntamos, ¿usted ha tenido pérdida de peso? O le preguntamos a familiar, porque el paciente está en coma, no va a responder, no. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Le preguntamos al familiar, ¿cómo era? ¿Antes era más gordito o más delgadito? El familiar le dice la verdad. ¿Listo? Entonces, esa es la anamnesis que nosotros necesitamos. ¿Listo? Tenemos la exploración física con la antropometría. Y ojo, aquí estamos hablando de pliegues cutáneos. Para esto se necesita este equipo que se llama adipómetro. Y esto se llama espesor del pliegue cutáneo del tríceps. Tenemos la circunferencia muscular, que ya les enseñé a tomar dos circunferencias musculares importantísimas, que es el perímetro braquial y perímetro de pantorrilla. No tomemos perímetro del abdomen. ¿Por qué? No, es que vamos a identificar el riesgo cardiovascular en pacientes en UCI. Qué chistoso. No se puede. ¿Por qué? Porque pesando hay un riesgo de todo. Y segundo, el paciente puede tener una distensión abdominal. Y por lo tanto, está la información falsa, errónea. ¿Listo? Tenemos los síntomas característicos: si hay edema periférico, si hay seborrea, queilitis alveolar. Cuando hablamos de queilitis hay mucha deficiencia de vitaminas del complejo B y también de vitamina C. Y tenemos lengua roja y lisa. Y aparte de eso, brillante. Eso significa que hay deficiencia de vitaminas del complejo B. ¿Qué significa? Significa que la persona entró en episodios febriles, perdió mucho líquido y de ahí se llevó todo. ¿Listo? O que la persona tiene una diuresis elevada. ¿Listo? ¿Ok? Entonces estamos asociándolo a estas condiciones carenciales. ¿Listo? Sospecha de malnutrición, ojo, este es importante. Esto ustedes lo pueden manejar sin ningún problema y se llama porcentaje de pérdida de peso. ¿Listo? Les enseño la fórmula. PU por 100. ¿Por qué? Peso habitual o peso usual menos peso actual sobre peso habitual por 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si el peso actual es menor del peso habitual, vamos a reconocer cuál es el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido. Y miren que aquí viene algo importante. Si la pérdida es involuntaria es que no está en ningún tratamiento, no lo tiene pensado perder. Del 10% en 6 meses, 5% en un mes, o realmente un 2% en una semana. ¿Cuándo consideramos la pérdida de peso como clínicamente significativa? Cuando el paciente pierde mayor o igual a 5 kilogramos. Pérdida de peso significativa, o el 5% si no lo vamos a mirar desde ese punto de vista. Si tiene una pérdida mayor o igual a 5% o 5 kilogramos y no podemos identificarlo, entonces decimos que es clínicamente significativa e inmediatamente nosotros lo postulamos como paciente en riesgo nutricional y pronto remite a la nutrición. ¿Listo? 5% igual a 5%. ¿Listo? Y aquí tenemos el índice de masa corporal, aunque el índice de masa corporal es una medida de riesgo. ¿Listo? Es una medida de riesgo, no es una medida neta y exacta. ¿Por qué razón? Porque una persona puede tener mucha masa muscular, poca grasa, puede tener mucho peso y puede decir, esta no obesidad, hay que bajarle de peso. No, ¿listo? Bueno, los laboratorios tenemos la albúmina sérica, tenemos la prealbúmina, que es más importante esta porque por su vida media, las vitaminas, los minerales, el recuento de linfocitos para mirar la condición, especialmente del sistema inmunológico, y tenemos los cutáneos. ¿Listo? Este de acá, muy poco se toma, muy raro. ¿Por qué? Porque es que también es costoso. ¿Sí? Entonces, de aquí para arriba entra todo.
especiales, entonces bioimpedancia. Nosotros utilizamos la bioimpedancia especialmente para paciente renal, porque ellos tienen mucha retención de líquido. El gasto energético, entonces aquí nosotros lo analizamos desde el punto de vista de calorimetría indirecta, ¿listo? Un calorímetro. Tenemos eliminación de creatinina en 24 horas para saber cómo está la reserva muscular. Y tenemos eliminación de urea y el balance de nitrógeno. Este nitrógeno sí aparece en los laboratorios, como NUU o nitrógeno ureico en orina 24 horas. Les voy a pasar el dato. Este nitrógeno, cuando es de 0 a 5, ¿listo? Hay una condición leve. Cuando es de 5 a 10, una condición moderada, y de 10 a 15, una condición severa. ¿Listo? Entonces, con eso vamos aprendiendo, cada 5. Con eso vamos aprendiendo y mirando cuál es la condición del paciente. Vuelvo y repito, de 0, por encima de 0 a 5 es condición leve, la depresión leve o estado hipercatabólico leve. Cuando es de 5 a 10, estado hipercatabólico moderado. Cuando es, pues, obviamente de 10 a 15, severo. Otra literatura establece de 5 a 10 leve, de 10 a 15 moderado y por encima de 15 severo. ¿Listo? Lo último de las guías establece el primer valor que les di. ¿Por qué razón? Porque necesitamos aumentar la sensibilidad. ¿Listo? Es por esa condición, ¿vale? Dale más duro. Bueno, entonces tenemos acá el nitrógeno eliminado, que es igual. Si vamos a hablar de urea por gramos, entonces lo multiplicamos por 0.46 por la diuresis, ¿listo? Para poder analizar una condición de filtrado glomerular. ¿Cómo está respondiendo, ya sea positivo o negativamente, a la condición renal? Si se está perdiendo más o se está perdiendo menos. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí tenemos nitrógeno aportado menos nitrógeno eliminado. Respuesta importante: si es mayor de 2 a 6, aporte adecuado; si es menos 2 a más 2, situación de equilibrio; y si es menor a menos 2, aporte insuficiente. Esto se asocia con la cantidad de proteína que estamos dando. ¿Listo? Entonces, para evitar este aporte insuficiente, lo que debemos hacer es aumentar el aporte de proteína. Por eso, la dieta hipoproteica va a ser 1.2 hacia arriba, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Ok? ¿Vale? 1.2 hacia arriba. Entonces, vuelvo y repito, si ustedes van a enviarle a un paciente porque no hay nutricionista, porque la necesita rápido, 1.2 hacia arriba, gramos por kilogramo de proteína, y ya el paciente obviamente va a tener un buen aporte a nivel de nitrógeno. ¿Listo? Bueno, entonces estas fórmulas son para identificar valor calórico. Yo ya les enseñé cuál es el valor calórico que podemos tomar mediante la fórmula rápida. Tomen la fórmula rápida, no se maten con esta vaina, porque si nos matan entonces mejor lo que ustedes tienen que hacer es decir, ok, de 17 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Para encontrar. Si el paciente pesa 80, pero multiplican ustedes 25 por 80, ya le da el valor calórico. ¿Listo? ¿Ok? ¿Vale? Bueno, lo mismo, hablando de energía necesidades proteicas, ¿listo? Lo que hacemos nosotros es multiplicar 1.2 gramos por kilogramo de peso y listo. ¿Listo? 1.2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, vamos a darle lo normal, 1. Si el paciente pesa 70 kilos, le damos 1.2, entonces ya empezamos a incrementarle. ¿Listo? ¿Ok? Esos son los valores aproximados o estimados. Ya obviamente dependiendo de la patología, es el incremento relativo. ¿Ok? Bueno, entonces, voy a obviar el algoritmo de decisión. Esto ya es más que todo para nutrición. ¿Listo? Entonces, vamos a la alimentación oral. Primero, anorexia. Ya saben qué es anorexia. ¿Quién ha tenido anorexia? Todos hemos tenido anorexia. Todos anoréxicos. ¿Listo? Bueno. Tenemos alteración del gusto y el olfato. Ojo, deficiencia de zinc. Hay un vial a nivel parenteral, ¿listo?, que aporta zinc. Les voy a decir, no solamente aporta zinc, sino otro tipo de minerales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aportarle un vial, no más. ¿Listo? Un vial de ese zinc. Anteriormente se llamaba tracutil. ¿Listo? ¿Se acuerdan, profe? El tracutil, eso era zinc. Entonces, ¿qué pasa? Aportamos un vial de zinc, no más, no se preocupe por nada más.
¿Listo? ¿Por qué razón? Porque no podemos empezar a utilizar megadosis sin conocer realmente si hay una deficiencia muy significativa de ese. ¿Listo? Eso es para poder tratar de compensar la afectación del gusto y del olfato. Y al paciente con cáncer tiene deficiencia de zinc, por eso le cambia inmediatamente todo. Es más, el tratamiento de quimio o radio cambia la condición del gusto, súper sensible. ¿Listo? Y si hay náuseas y vómitos, vamos a utilizar alimentos fríos, semisólidos y, obviamente, aroma muy disminuido. ¿Vale? Evitamos condimentos líquidos, ya sea alimentos grasos o ácidos. ¿Listo? Esta es una característica importante para qué? Para poder entender al paciente y empezar a compensar la vía oral. ¿Por qué razón? Lo primero que debemos intentar en el paciente es la vía oral. Segundo, la vía oral más suplementación, si no tolera el 100% la vía oral. Tercero, no soportó, no toleró, pasamos. Si no tolera, pasamos ¿a qué? A nutrición enteral. Si no tolera la nutrición enteral, pues vamos a una nutrición mixta, enteral más parenteral. Y si ya definitivamente la nutrición enteral no la toleró, pues pasamos a la nutrición parenteral. Lo último que debemos aplicar nosotros es nutrición parenteral. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo les había dicho anteriormente, la nutrición parenteral no recupera. La nutrición parenteral mantiene, pero nunca recupera. ¿Por qué? Porque líquido con líquido, nada. ¿Listo? Bueno. Estas son algunas condiciones que pueden ver afectadas como mucositis, enteritis y estreñimiento. Eso es muy significativo y muy evidenciable en este tipo de pacientes. Si hay mucositis, cambiamos la textura, ¿listo? Y podemos aportar suplementos. Si hay enteritis, ojo con esto, debemos reponer líquidos y vamos a reponer iones y una dieta fraccionada. No podemos aportar fibra insoluble ni lácteos, que es cuando decimos dieta sin lácteos. ¿Por qué? Porque hay una enteritis. Y si hay estreñimiento, pues aportemos fibra todo lo que pueda y aumentemos la cantidad de azúcar. ¿Listo? Importante en este proceso. Y estoy hablando de soporte. Estas son formulaciones, pero estos sí ya son códigos para nutrición. ¿Listo? Estos sí ya no tanto. Estos son códigos. ¿Listo? Y por lo tanto, pues, la verdad, es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Aportemos fibra, no aportemos fibra, tenemos proteína, no tenemos proteína, incrementar la proteína. Eso es el resumen de, por eso lo veo, sin fibra, con fibra, nutrición. ¿Listo? Entonces aquí tenemos hidrato de carbono, hiperproteica con fibra. Eso es lo que significa. Un código también acá. ¿Listo? Si vamos a hablar de la alimentación, especialmente para nutrición enteral, vienen dietas oligoméricas o dietas especiales. Ojo, son fórmulas. Nutrición enteral son fórmulas, están prediseñadas. ¿Listo? Pues vienen los famosos tarritos de LPC o listos para colgar, listos para consumo. ¿Listo? En ese caso, si vamos a hablar de las fórmulas oligoméricas, son esas fórmulas que se pueden pasar por una sonda a duodeno o a yeyuno. Esas son las oligoméricas. Si estamos hablando, si en condición especial, es de acuerdo a la patología. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente diabético, glucerna, podemos utilizarlo. ¿Por qué razón? Porque glucerna es una fórmula enteral especial para pacientes diabéticos. ¿Sí me va a entender? Entonces, cada uno de las condiciones patológicas tiene una fórmula específica. ¿Listo? Después les hago llegar a ustedes, no voy a enviar al correo propio, ¿sí? Un vademecum para que ustedes vean cuáles son las fórmulas. Eso les queda mucho mejor para que ustedes vayan entendiendo. ¿Listo? Entonces con ello, ya ustedes dicen, ah, ok, esta fórmula es para paciente renal, vean, entonces se puede utilizar esta. ¿Listo? Para nadie es un secreto que se puede compartir sin ningún problema. ¿Listo? Algo importante. Si estamos hablando de paciente crítico, este aminoácido es súper importante. ¿Por qué razón? En un paciente crítico hay aminoácidos que no son esenciales, pero que en la condición de paciente crítico se vuelven
condicionalmente esenciales. Entre ellos está la arginina. ¿Por qué la arginina? La arginina puede metabolizarse con la vitamina B6, pirioxina o fosfato pirioxal y puede formar óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico en condiciones adecuadas favorece la vasodilatación, disminuye las condiciones hipertensivas y además de eso favorece el aporte de nutrientes a los tejidos. ¿Listo? Entonces, al ser vasodilatador, pues, permanece el paciente en un continuo proceso de recuperación. Otro, la glutamina. La glutamina no es un aminoácido esencial, lo puedo formar de otro aminoácido. Sin embargo, en pacientes críticos se vuelve esencial. ¿Por qué? Porque la glutamina puede condicionar o favorecer el cierre de fístulas. Esto es importantísimo. Ustedes ya saben que es una fístula, ¿no? Fístula, obviamente, como la perforación de un órgano u órgano superficie. ¿Listo? Es una perforación negativa, digámoslo así. Entonces, en este caso, la glutamina también hace parte de este proceso. Tenemos arginina, tenemos glutamina, tenemos isoleucina, aunque la isoleucina como tal es un aminoácido de cadena ramificada que va a favorecer la condición cetótica. Entonces, por eso necesitamos aumentarla. Y la leucina se metaboliza a HMB, hidroximetilbutirato, y ese hidroximetilbutirato va a estimular la producción de masa muscular. ¿Qué es mejor? ¿Consumir leucina o consumir HMB? Mejor consumir HMB. ¿Por qué razón? Porque es el metabolito activo. Entonces, ahorita estábamos hablando con la profe, el Ensure Advance, ¿sí?, tiene HMB. Por lo tanto, el Ensure Advance podemos utilizarlo para nutrición integral. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren que hay muchos productos con muchas condiciones actualmente para poder beneficiar al paciente. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que si hay apoyo farmacológico, tenemos agentes orexigénicos. ¿Qué es agente orexigénico? Que favorece el apetito, ¿cierto? Porque anorexigénicos es todo lo contrario. Entonces, el agente orexigénico lo que va a hacer es mejorar la condición de apetito. Tenemos también inhibidores de citoquinas y obviamente del metabolismo. Entonces, están estos fármacos. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar los procesos inflamatorios más graves y por lo tanto mejorar el proceso de alimentación oral. ¿Listo? ¿Ok? Agentes anabolizantes. Entonces estamos hablando de hormonas, pero ojo con esto porque cuando nosotros hablamos de hormonas estamos diciendo que vamos a afectar o alterar un poco la respuesta normal de una glándula o de un órgano. Entonces esto sí es mucho más delicado. Tenemos la insulina, que el paciente crítico se utiliza mucho. El último protocolo está establecido en 20 unidades de insulina para el paciente crítico. Creo yo que ahorita el último, no he visto el último que salió la semana pasada. ¿Listo? No lo he visto, la verdad, me lo enviaron, pero no lo he visto. Creo yo que se subió a 25 y 30 unidades, supremamente alto, ¿no? ¿Listo? Y en estudio, pues los antagonistas serotoninérgicos y no incluyentes como la administración de ATP. ¿Listo? Tenemos melatonina, nuevamente, varios fármacos que ustedes ya los conocen. ¿Listo? Cuéntenme, Andrés. Tengo una inquietud respecto a lo que usted mencionaba acerca de... Si aquí está el tapabocas, le escucho mejor. Respecto a lo que usted mencionaba en cuanto a la suplementación con sí, no sé cuáles son las cantidades diarias recomendadas máximas que se le pueda dar a un paciente sin, digamos, llegar a tener ninguna función ni tampoco hacer lo que usted comentaba de la dosis. Ok, vale. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de cantidades máximas diarias, debemos calcularlo de acuerdo al peso del paciente. Y aquí es donde yo hice la otra vez una conferencia a médicos que un 30 o un 40% se sintieron ofendidos. ¿Sí? Así como cuando coloqué esta diapositiva la otra vez. Se sintieron ofendidos porque hay médicos que no reconocen el papel de otras carreras o otras profesiones y la importancia. Lo primero que yo les dije es, ustedes como anestesiólogos están cometiendo un error así de grande y siguen cometiéndolo. Y sin embargo no son capaces
de corregir. Dame la gente del rancho. Entonces uno de ellos me dijo, hágame un favor, mire, yo soy el doctor tal, y llevo tanta trayectoria, me preparé, felicitaciones, muy bien. Trabajo en tal clínica, tuve formación en Michigan, tuve tal cosa, excelente, lo felicito. ¿Sí? Y estoy en contra de lo que usted está diciendo. El trabajo de nosotros es muy responsable, muy profesional y muy ético. Perfecto, me parece muy bien. Le voy a hacer una pregunta, doctor. Usted, cuando tiene un paciente para un proceso quirúrgico, ¿usted lo pesa? No, porque para eso está la enfermera. Dije yo, ¿y usted confía en el peso de la enfermera? Sí, o a veces veo la historia clínica. Primer error, le dije yo, ¿por qué razón? Yo he visto pacientes que pesan 60 kilos a la entrada y a los 6 meses 60 kilos. Y cuando uno mira ya está pesando 40. O sea, tiene 20 kilogramos de diferencia. Si usted utiliza un anestésico con 20 kilogramos de diferencia, está haciendo una sobredosis. ¿Qué hace usted en esa sobredosis? Puedo haber quedado aquí chican y todo, pero 60 no me contestó. Ese es el problema. ¿Por qué razón? Porque no le prestamos atención a eso. Si yo voy a hablar de dosis máximas, tengo que hablar de una condición antropométrica precisa. Porque eso es lo que causa que un paciente tenga una respuesta inadecuada en un momento súbito. O sea, me explico. No, el paciente falleció. ¿Cómo así que falleció? Sí, paro cardiorrespiratorio. Falleció. Y no le hagan necropsia, no le hagan autopsia, no le hagan nada. El paciente falleció y como firmó consentimiento informado, listo. Eso sucedió en un caso, especialmente Latinoamérica, donde la falla cardiorrespiratoria fue por sobredosis de lidocaína. Sobredosis de lidocaína, imagínense. El paciente tenía una depresión muy marcada. El anestesiólogo utilizó ese peso de inicio, más no el peso real. El paciente falleció y lo llevaron a corte y ellos ganaron el pleito y el anestesiólogo se ganó 15 años de multa y además de esos 20 años tras las reglas. ¿Quién lo mata? Pudo haber estudiado en Michigan, pero por menos ustedes dicen, yo estoy en la Mariana y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo humildemente. Sí, claro, no para nadie un secreto. Listo. Nutrición enteral. Ojo, ¿qué es enteral? Enteral es utilizar el sistema entérico. ¿Listo? ¿Y qué es el sistema entérico? El intestino especialmente. ¿Listo? Hacer que las cosas que yo consuma pasen al intestino para ser absorbidas. Eso es lo que significa nutrición enteral. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Mantiene la función del intestino. Una ventaja importante, al mantener la función del intestino, evita que tenga complicaciones secundarias. ¿Listo? Por lo tanto, va a mejorar el flujo esplácnico, va a mejorar la actividad neuronal, o sea, complejo motor, va a mejorar la producción o la liberación de anticuerpos, secreción de hormonas y además de ese, el trofismo intestinal. En otras palabras, evita que exista algo que se llama translocación bacteriana. Cuando el intestino está muy quieto, hace translocación bacteriana, o sea, las bacterias patógenas pasan a la membrana vasolateral, pasan al torrente sanguíneo y ahí se genera una sepsis condicionada por translocación bacteriana. Eso es lo que hace la nutrición enteral, evitarlo. ¿Por qué? Porque hay un trofismo, hay un trabajo sobre el intestino. ¿Listo? ¿Cuáles son las complicaciones? Si estamos hablando de sonda, a nivel del tracto superior, ¿listo? Pueden existir varias complicaciones, entre ellas pues, las hemorragias, la broncoaspiración. Ojo, importante en esto, todo paciente neurológico, psiquiátrico, no puede tener una sonda en el estómago, porque el paciente con el proceso convulsivo, ¿qué hace? Se la retira, queda en medio del esófago, mejor dicho, y empieza a broncoaspirarse, puede generar una lesión a nivel del tubo digestivo, ¿listo? Puede afectar también la condición nasal, generando úlceras nasales, por eso la sonda queda en el centro. Ustedes se acuerdan que hacen solamente colocación en Y, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede en el centro. Y tienen que estar verificando
que esa sonda no esté generando realmente una úlcera. ¿Listo? Puede haber una estenosis esofágica, ¿por qué? Por un proceso inflamatorio, por un rechazo, una reacción hacia el material de la sonda. Y puede haber diarrea, sí, claro, si estoy utilizando mal la fórmula, y puede haber fugas peritoneales. ¿Listo? Grave, complicado ya. Aspiración, diarrea y complicaciones metabólicas. Ojo, especialmente cuando nosotros la asociamos con nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque puede ser que la fórmula que yo di es una fórmula que no es acorde a la condición patológica. Yo no puedo dar un Ensure a un paciente diabético. ¿Por qué? Porque el Ensure tiene azúcar. Y al tener azúcar hace hiperglicemia. ¿Listo? Pero lo llevo en coma diabético y ahí sí pierde el año. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones? Inestabilidad hemodinámica, obstrucción intestinal, oído paralítico. ¿Listo? Esto es importante. Perforación intestinal, pancreatitis, hemorragias digestivas altas, vómitos, isquemia, fistulato débito, anatomóticas intestinales. O sea, aquí no se va a colocar una sonda. Punto. ¿Listo? En estas condiciones no se coloca sonda. ¿Vale? Palabras más, palabras menos. ¿Alguna pregunta? Y vamos a parenteral. Parenteral realmente debería llamarse paraenteral. Paraenteral significa al lado del sistema digestivo o al lado del intestino. ¿Qué es lo que hay al lado del intestino? Sistema circulatorio. Por eso estamos hablando de parenteral, que va a aportar mediante una condición al torrente sanguíneo nutrientes. ¿Listo? Es coadyuvante del sistema entero. Tenemos un catéter central de alto flujo, es lo mejor en este caso. ¿Por qué? Porque puede soportar osmolaridades bastante altas. Estamos hablando que la osmolaridad por vía central es de 900. Por debajo de 900 podemos pasarla por vía periférica. ¿Listo? La osmolaridad por vena periférica y por vena central. Menor a 900 vía periférica. Y de 900 hacia arriba, central. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Puede generar una condición de evitar la malnutrición. Desde el punto de vista que evita la depresión, no recupera, ya se los había dicho. Además de eso, si el paciente está correctamente nutrido, hay una evidencia 1A. ¿Qué significa? Que el paciente puede empezar a depletarse. Y ese es un problema grave. ¿Listo? Por eso nosotros no podemos utilizar preferiblemente la nutrición parenteral. ¿Listo? La nutrición parenteral es cuando necesitamos algo que evite que este paciente se complique de manera inmediata. ¿Listo? Pero no va a ser la nutrición predilecta para todo tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a hablar, ¿nutrición se convierte en una urgencia o en una emergencia? ¿Cómo? En este caso, ¿nutrición se convierte en urgencia o en emergencia? Urgencia. Nutrición de por sí es una urgencia. Actualmente es una urgencia. Pero en este caso, donde se necesite, se requiere inmediatamente aportarlo porque el paciente está metabólicamente complicado, pasa a ser una condición emergente, porque puede inducir a una condición de muerte si yo no empiezo a recuperar a ese paciente rápidamente. Entonces, miremos que a veces puede ser una urgencia, la mayoría de los casos, pero hay puntos en los cuales nutrición pasaría a ser una emergencia. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si necesita más de 14 días, realmente vamos por vía central y lo mantenemos, evitamos la depresión. ¿Listo? Esto es algo importante. Entonces ya sabemos nutrición parenteral y nutrición enteral. ¿Listo? ¿Qué? Para que quede mucho más claro. Cuanto más mejor. Estrés agudo, obviamente estamos hablando de una nutrición parenteral total, hipocalórica, con el adecuado aporte de proteínas. ¿Cómo se llama eso? Hipocalórica con adecuado aporte de proteínas.
hipercalórica. Ahorro proteico, muy bien. Ese es el ahorro proteico. ¿Listo? No se les olvide. Y tenemos, ¿se puede combatir la hiperglicemia con nutrición parenteral? Sí, por el ahorro proteico, porque aportamos menos cantidad de dextrosa o de glucosa, recordemos que es lo mismo. ¿Listo? ¿Ok? Y se puede aportar insulina. En los niños, la nutrición parenteral va mezclada con heparina para evitar que tengan problemas a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces se aporta heparina. ¿Listo? ¿Cuántas unidades? Solamente de acuerdo al peso del paciente y a la condición psiquiátrica. ¿Listo? ¿Ok? Los sustratos, ¿cuáles son? Glucosa, y sabemos que la glucosa viene en forma de dextrosa, es la misma vaina. ¿Listo? Pero aquí en este caso, un gramo de dextrosa aporta menos energía que un gramo de carbohidratos, por vía oral o por vía entera. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuánto aporta? Un gramo de dextrosa aporta 3.4 kilocalorías. ¿Listo? Un gramo de dextrosa, 3.4 kilocalorías. Los lípidos son el sustrato energético importante. Se aporta al segundo día, teniendo en cuenta un perfil lipídico adecuado. ¿Listo? ¿Cuánto? Un cc de lípidos al 20% me aporta 2 kilocalorías. Un cc de lípidos al 20%. Y un cc de lípidos al 10% me aporta 1.2 kilocalorías. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta para sumar cuánto se está aportando. Un cc de lípidos al 20, 2 kilocalorías. Un cc de lípidos al 10, 1.2 kilocalorías. Y un gramo de proteína se aporta 4 kilocalorías, eso no cambia absolutamente nada. ¿Listo? Estamos hablando de las proteínas aminoácidos. Y la proporción de kilocalorías no proteicas, gramos de nitrógeno, es aproximadamente 151. Kilocalorías no proteicas, gramos de nitrógeno. En paciente crítico baja hasta 81. ¿Qué significa esto? Que la proteína que yo estoy aportando también cubre la condición energética, claro, porque está hipercatabólico. Por esa razón es importante tener en cuenta esa relación kilocalorías no proteicas, gramos de nitrógeno. ¿Listo? 80. Oligoelementos y vitaminas, especialmente este señor. ¿Cuánto vamos a aportar de zinc? Un vial. Listo, no hay ningún problema. Y de vitamina, solamente se aporta un vial de complejo B. ¿Listo? Recordemos que el complejo B en una semana se agotó. Por eso tenemos que aportarlo diariamente. ¿Cuánto se aporta? Un vial. ¿Listo? ¿El vial cuánto tiene? 5 cc. ¿Listo? Vitamina A, C y D se depleta o se pierde en un mes. Por lo tanto, vamos a aportar un vial de vitamina. No se preocupen, ¿cuánto que son 10 cc? Un vial de vitamina. ¿Listo? Y nos enfocamos especialmente en la vitamina A. ¿Listo? 3500. No se administra vitamina K. ¿Por qué razón? Porque es inestable. No podemos pasarla en una nutrición parenteral. La vitamina K va por aparte. ¿Listo? ¿Ok? Y eso cuando hay condiciones solamente hemorrágicas. ¿Listo? Al inicio vamos a hacer un aporte progresivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aportar solamente 20 kilocalorías por kilogramo de peso. Al inicio. ¿Listo? Porque si no, el paciente hace algo que se llama síndrome de realimentación, que ya se los había comentado anteriormente. ¿Listo? De acuerdo a la evaluación inicial, ¿en torno a qué? Al porcentaje de pérdida de peso y las circunferencias musculares. ¿Listo? ¿Ok? Tenemos la analítica, ya saben cuáles son: la albómina, la prealbómina, proteínas de la fase aguda también podemos tomarlas para mirar cuál es la respuesta a la albómina y la prealbómina. Y semanalmente vamos a analizar lípidos, balance de nitrógeno, o sea, el nitrógeno que se está excretando, y la respuesta hepática. Y mensualmente, porque pues, obviamente el zinc y el cobre se pierden mensualmente, entonces vamos a hacer este análisis. ¿Listo? Lo más importante en este caso es que evitemos déficit. En un paciente, entre más crítico esté,
más tendencia a déficit de zinc, por eso vamos a aportar días de zinc. ¿Cada cuánto? Cada vez que nosotros analicemos la analítica o hagamos el proceso analítico bioquímico inicial. ¿Listo? ¿Ok? No se puede aportar por aportar. Tenemos que obviamente entender si hay deficiencia de zinc. ¿Listo? Si no hay deficiencia de zinc para mantenerlo, entonces vamos a aportar ya cada semana o cada 15 días dependiendo de. ¿Listo? Y si hay ayuno prolongado, entonces tenemos que vamos a empezar a estimular la vía oral. ¿Listo? La idea es tener una alimentación mixta, o sea, una parenteral y tratar de empezar a estimular la vía oral. ¿Listo? ¿Cómo lo estimulamos? La dieta tiene que ser fraccionada, dividida. ¿Listo? Entonces empezamos primero a tolerancia y después, obviamente teniendo en cuenta el poco volumen, después vamos a aportar algo que sea sin lácteos, baja en fibra, baja en grasa, y estamos hablando de una dieta blanda de digestión, que se llama actualmente dieta supraglótica. ¿Listo? Ya estamos cambiando una dieta supraglótica y después hacemos una condición progresiva. ¿Para qué? Para pasar de líquido a semilíquido, de semilíquido vamos a pasar a una condición sólida. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Nutrición parenteral es algo bastante amplio, muy amplio.